Va a entrar cortinilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Señoras y señores, a continuación daremos inicio a la conferencia especializada Respuesta a Incidentes de Seguridad a cargo de Carlos Ayala de Mendiant. Carlos Ayala es gerente de Mendiant en Latinoamérica para las funciones de respuesta a incidentes y servicios proactivos, con sede en la Ciudad de México. Carlos Ayala cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo de seguridad de la información. Sus áreas de especialización son la inteligencia de amenazas, arquitectura y el monitoreo de la seguridad de la red, los centros de operaciones de seguridad y la respuesta a incidentes, además en el análisis forense y la detección de intrusos. Ha respondido y liderado grandes investigaciones e incidentes de seguridad en Estados Unidos, Latinoamérica y también en Europa. Desde incidentes empresariales en una sola organización hasta incidentes en más de 7 países concurrentes en múltiples regiones, enfrentando actores de amenaza dirigidos, y además fue el arquitecto y líder técnico del Centro de Operaciones de Seguridad SOC de la COP16 de la ONU. Se ha desempeñado como asesor técnico y manejador de incidentes en agencias de seguridad nacional como SEDENA, Presidencia de la República, Cámara de Diputados, Pemex y CFE. Así que adelante, Carlos. Muchas gracias por la presentación, gracias a todos, muchas gracias a la universidad por la invitación para platicar acerca de esto que nos apasiona, que es la respuesta a incidentes. Y bueno, sin más preámbulo, la agenda que vamos a seguir va a ser muy específica. Vamos a platicar primeramente sobre respuesta a incidentes, algunas definiciones, algunos conceptos. Vamos a hablar también de la atribución, vamos a hablar de los grupos de actividad, que consiste, ¿no? Varios elementos que me parece que pueden ser de interés. Finalmente vamos a pasar a describir las fases específicas de una respuesta a incidentes empresarial, ¿no? Para este tipo de metodologías que utilizamos para enfrentar actores de amenaza dirigidos. Y al final, pues hacer ahí una sesión, si es que lo permiten, de preguntas y respuestas. Básicamente es la agenda que seguiremos, ¿no? ¿Qué es la respuesta a incidentes? Hay varias definiciones que primeramente me gustaría abordar, ¿no? Antes de llegar a la definición puntual. Por ejemplo, ¿qué es una intrusión? Una intrusión es cualquier intento, sin importar el grado de éxito, para ganar acceso a una red de cómputo. ¿Qué es un actor de amenaza? Es un individuo involucrado en la ejecución de una intrusión. Luego, un incidente de seguridad es un evento adverso en un sistema de información o red que puede resultar en un daño o amenaza significativa. Esta definición que estamos utilizando aquí, que ven ustedes en la diapositiva, es básicamente del NIST. Pero quizá lo más relevante y representativo tiene que ver con el objetivo de la respuesta a incidentes, que tiene que ver con manejar situaciones de crisis de una manera que limite el daño, reduzca el tiempo y los costos de recuperación del entorno. ¿Qué es una respuesta a incidentes empresarial? Aquí cambia todo, ¿no? El concepto empresarial tiene que ver muchísimo con capacidades de alcance. Si yo les diera, por ejemplo, un requerimiento típico de una intrusión dirigida, ya sea financiado por un Estado-nación o por el crimen organizado, en donde tenemos que analizar decenas de miles de sistemas en 2 o 3 semanas para poder tener un scoping y poder empezar con la remediación, pudiera ser una tarea realmente muy compleja. Y la realidad es que lo es. El concepto empresarial tiene que ver con conceptos de visibilidad. Primeramente necesitamos, para poder responder a un incidente, contestar preguntas muy básicas como ¿qué está pasando?, ¿no? Porque suena trillado, pero la realidad es que gran parte de las oportunidades de mejora que tenemos en la región y en particular en México tiene que ver con eso. Queremos responder incidentes sin saber qué está pasando. Queremos responder incidentes sin saltándonos la investigación propiamente, ¿no? No hay atajos para hacer lo correcto. Entonces, realmente una respuesta a incidentes empresariales tiene que ver con alcance, con ubicuidad, con volumen de información, con distintas localidades que hay que trabajar al unísono, con esa cantidad de colección en entornos
completos y complejos, ya sea como on-premise o en la nube, distintos usos horarios. Toda esta complejidad volumétrica informativa realmente es una tarea muy demandante que hay que poder estructurar de una manera metodológica que nos permita abordar esta problemática. Por eso, para una respuesta a incidentes no hay como el que le sabe, ¿no? No hay el bueno para responder incidentes. Realmente hay un equipo bien estructurado, completamente compartimentalizado. Desde que están los líderes de la investigación, hay analistas específicos con especialidades muy particulares, ¿no? Visibilidad en el punto final, en la parte de la red. Hay equipos de inteligencia que van a estar trabajando y ávidos de esa colección de indicadores que es básicamente la función principal de un equipo de respuesta a incidentes. Rápidamente analizar un entorno, colectar los indicadores más específicos con mayor calidad para que el equipo de inteligencia pueda empezar con un proceso de atribución. Y hay otras áreas especializadas vinculadas, como puede ser un área de ingeniería en reversa que va a estar analizando artefactos complejos, analizándolos estática, dinámicamente para determinar las capacidades del actor de amenaza. Que si bien algún analista que está en campo pudiera hacerlo, le toma más tiempo. Y el tiempo lo es todo en una respuesta a incidentes, ¿no? Porque si nos detenemos muchísimo, si dedicamos demasiado tiempo y focalizamos los esfuerzos en algo y no viendo el todo, pues realmente eso puede generar bastantes sesgos y una respuesta muy atemporal. Otro tema relevante tiene que ver con áreas involucradas dentro de un incidente de esta naturaleza, ¿no? Como pueden ser áreas legales, la policía, manejadores de crisis, áreas de relaciones públicas, consultores terceros, altos ejecutivos, todo ello como parte de una respuesta. Este tipo de incidentes, básicamente de los que estamos hablando son aquellos que enfrentamos actores de amenaza dirigidos que iremos platicando más adelante. También, por supuesto, dentro de estos incidentes hay contextos de amenazas internas que vienen a sumar otro tema de complejidad, donde incluso puede haber involucramiento de áreas físicas para el análisis poligráfico y otros inputs en general para una investigación de esta naturaleza. ¿Cómo Mandiant hace atribución? Es una pregunta que nos hacen siempre en todos los engagements y normalmente cuando damos este tipo de charlas. Por eso tratamos de explicarlo y tener mucha claridad. Así como hay los famosos grupos APTs, que son grupos financiados por estados o naciones, o grupos FIN, con motivación financiera, tenemos otros grupos que son los grupos no categorizados o uncategorized. Es un grupo de actividad de amenaza que está relacionado y es ejecutado por el mismo actor. A veces estos grupos no categorizados se fusionan con actividad existente o se convierten en un nuevo clúster. Eso depende del proceso y básicamente de las distintas metodologías de atribución que tienen los equipos de inteligencia. Un clúster no es más que un conjunto de actividad maliciosa con ciertas características, que al paso del tiempo, al paso de las investigaciones, se va haciendo cada vez más específico. Y cuando hay suficiente información para determinar la clasificación y la confianza, un grupo UNC sigue un proceso que le llamamos graduado, en donde se le otorga un nombre y un número consecutivo, en este caso como puede ser FIN13, por ejemplo, o el famoso y muy conocido APT1. Y a partir de ahí se va desarrollando los distintos actores de amenaza. Así que la atribución es básicamente quién está detrás de un clúster. ¿Y por qué importa la atribución? La atribución importa porque nos proporciona inteligencia acerca de la amenaza, nos proporciona inteligencia acerca de la intención, de los motivos, de las capacidades de estos actores y nos ayuda a tratar de responder preguntas. Si soy una víctima potencial, ¿por qué yo sería una víctima potencial? Si una campaña específica pudiera ser exitosa en mi contra, tomando en cuenta las capacidades que yo tengo en mi organización para responder incidentes, ¿qué tan efectiva pudiera ser esta respuesta? ¿No? O, por ejemplo, ¿en qué cursos de acción debería invertir si estoy queriendo responder a un incidente y conozco las capacidades de cierto grupo? Entonces, realmente la atribución tiene un rol importante, tanto operativo, táctico y estratégico. El tiempo de permanencia del atacante es el famoso dwell time. ¿Qué es esto? Es el tiempo entre que una organización fue comprometida y nos dimos cuenta a través de nuestras metodologías, mecanismos de monitorización y detección. A nivel mundial ronda los 24 días, ¿no? Son datos que estamos tomando del M-Trends, que es un reporte referente en la industria en materia de actores de amenaza y de respuesta a incidentes. Lo publicamos cada año. Por cierto, está por salir y estos datos son del último reporte.
Entonces, 24 días puede sonar bastante alentador, ¿no? Tener procesos de monitorización y detección que rápidamente identifiquen alguna intrusión en 24 días, bueno, ¿dónde lo firmamos? La realidad es que en Latinoamérica no funciona tan así, ¿no? Estamos de las intrusiones que respondemos en nuestra región, el dwell time en general ronda por arriba de los 2 años. Imagínense lo que un actor de amenaza puede hacer en 2 años de estar dentro del entorno, trabajando sigilosamente, accediendo a las joyas de la corona, exfiltrando grandes volúmenes de información, realmente llegan a conocer muchísimo más del entorno que incluso las organizaciones como tales. Entonces, esta métrica en particular nos ayuda mucho a pensar en cómo estamos respondiendo ante este tipo de amenazas, si realmente tenemos metodologías que se enfoquen en enfrentar y combatir estos actores de amenaza dirigidos, ¿no? Si estamos compartiendo inteligencia y cómo lo estamos haciendo. Y si estamos compartiendo inteligencia, porque hay muchas verticales en este país que hoy en día están compartiendo inteligencia, ¿por qué no estamos siendo eficaces? Sería una pregunta importante que este tipo de métricas nos ayudan a responder. De los grupos de actividad es muy relevante porque ahorita tenemos que entender, por ejemplo, que el ciberdominio no está formado por un binario entre la guerra y la paz, sino por un espectro entre estos dos polos. La mayoría de los ciberataques caen en algún lugar de este espacio y hay muchos matices. Aprovechando ahorita los trágicos incidentes que estamos viendo de los conflictos bélicos, ¿no? entre Rusia y Ucrania, principalmente enfocados en lo que nos compete, que es la parte del ciberdominio. Por lo que tenemos que entender que las ciberamenazas son una extensión del campo de batalla geopolítico. Cuando nos enfrentamos a este tipo de actores de amenaza, no hay que perder de vista que no nos enfrentamos a una pieza de código malware. Eso es un supuesto muy común y también erróneo. Realmente nos enfrentamos ante actores de amenaza, ante personas, ante talento. Talento humano es muy difícil de combatir. Este tipo de actores de amenaza pues están bien fondeados, muy sofisticados. No es cuestión de si nos van a comprometer, solo es cuestión de cuándo lo van a hacer y para eso tenemos que responder incidentes. Así que esta categorización que acá les presentamos pues tiene que ver con los distintos grupos de actividad, tanto APTs, FIN y UNGs. Si se fijan en el periodo de este reporte, estamos hablando de más de 1.900 grupos de actividad. Por ejemplo, los grupos activos, APTs, típicamente están distribuidos en China, Irán y Vietnam, mientras que los grupos con motivación financiera, particularmente en Rusia y en Ucrania. Y de los grupos UNG también hay muchos países donde están distribuidos, ¿no? Como puede ser China, Irán, Rusia, Nigeria, Uganda, Ucrania, Vietnam. Hay muchos países donde nosotros monitorizamos, donde respondemos incidentes y vamos llevando un proceso constante, ¿no? El análisis de inteligencia para atribuir, en general, no es un proceso democrático, ni se justifica con votos o aplausos. No importa lo que la mayoría cree, solo importa lo que realmente se puede probar con base en la evidencia. ¿Por qué lo comento? Porque normalmente cuando vemos una intrusión y todo el mundo empieza a hacer atribución ese mismo día, salen los medios, eso es muy común, ¿no? La realidad es que hay que ser bastante responsables con el proceso de atribución porque es importante darle importancia a esto por los objetivos propiamente que pudiera tener un adversario, desde causar una tensión geopolítica, causar especulaciones. Si gustan ustedes profundizar un poco más sobre este tipo de actores de amenaza, bueno, en el reporte M-Trends pueden encontrar muchísima mayor documentación al respecto y también en nuestros sitios web donde constantemente estamos publicando nuestras investigaciones. El proceso de respuesta a incidentes. Normalmente nos preguntan cuando hablamos y sumarizamos de esta manera el proceso, ¿no? En 4 fases. La realidad es que son muchas más, simplemente que están integradas. Si analizamos, por ejemplo, las 6 fases de respuesta a incidentes del SANS, que incluyen la preparación, identificación, contención, erradicación, recuperación y lecciones aprendidas, es justamente lo mismo. La realidad es que gran parte de esas fases están contenidas dentro de la remediación. Al final hablaremos un poquito también de cada una de estas fases. Si analizamos, pues consiste en la fase de preparación, pre-compromiso, ¿no? Donde se gana realmente el combate defensivo, porque realmente gran parte de poder responder y tener un incidente, por así decirlo, relativamente ágil, ¿no? y sano para una investigación se gana en la preparación. ¿Cómo monitorizo? ¿Qué veo? ¿Qué activo? ¿Qué debo de ponerle foco?
Cuando ya sucede un incidente y queremos hacer ciertos cambios, resulta muchísimo más complejo. Por eso la preparación tiene un rol fundamental. Luego está el proceso iterativo de análisis, que tiene que ver con la detección y análisis propiamente. Ahí es donde se contestan preguntas técnicas y preguntas de negocio. ¿Qué, quién, cómo, cuándo? Esa es la idea principal de una investigación, enfocarnos principalmente en las capacidades de detección y análisis que iremos desglosando más adelante. Y por último viene la fase de remediación. En la fase de remediación, el objetivo principal es expulsar al actor de amenaza y hacer cambios en la arquitectura, en el negocio, para que pueda cerrar esa superficie de ataque que fue expuesta, que fue vulnerada por un actor de amenaza y reducir al máximo la probabilidad de ocurrencia, que el incidente vuelva a suceder. Eso es parte importante y se hace a través de distintas recomendaciones. Entonces, de esto estaremos hablando a lo largo de la siguiente presentación, ¿no? Vamos a enfocarnos puntualmente con el tema de preparación. Aquí es bien importante, ¿no? Antes de empezar con propiamente el registro, pues tenemos que entender que en la fase de preparación hay todo un proceso de arquitectura, de prevención, para reducir la superficie de ataque. Ahorita me estoy saltando un poco esto porque prefiero enfocarme un poquito más a asumir el tema ya de cuando nos comprometen, que tiene que ver con un incidente. Por eso la parte de prevención la toco poco, pero no porque sea menos importante. Entonces, ¿qué registramos en la fase de preparación? Tenemos dos planos importantes. El plano que hay en el punto final, toda la visibilidad que podemos colectar, y también el plano propiamente de red. Hay que verlo como una diversidad de fuentes que tenemos a nuestra disposición para ir contestando preguntas, porque eso es una investigación. Ir contestando preguntas, ¿no? Relativamente empezar por preguntas simples a preguntas cada vez más complejas y esto hacerlo con base en la evidencia que vamos colectando. Para esto tenemos en general bitácoras que básicamente registran actividad en los distintos sistemas y en las redes. Y esas bitácoras son fundamentales para ir tomando decisiones, saber cómo guiar la investigación, saber qué hace sentido, qué no, dónde profundizar, dónde no vale la pena ponerle tanto foco. Para esto, por ejemplo, hay, dependiendo del sistema operativo, Windows, Linux, Mac, hay una variedad importante, ¿no? Hay registros de autenticación, de ejecución de procesos, hay herramientas incluso más personalizadas como Sysmon, ¿no? O de aplicación que se tienen que habilitar para tener cierta visibilidad. La retención y el tamaño de las bitácoras también es fundamental porque eso nos permite tener una arquitectura que pueda estar teniendo registros. Es común encontrar organizaciones que dicen, no, yo no monitorizo las estaciones de trabajo porque no son tan importantes. Como si los actores de amenaza, ¿no?, nos comprometieran en nuestros términos y no en los de ellos. La realidad es que hay que tener visibilidad de todo el entorno, porque los compromisos y la forma en la que operan los actores de amenaza es bastante ubicuo, disperso, se mueven lateralmente, pivotean en unos sistemas, implantan en otros. Entonces, esa visibilidad es fundamental. Por eso el tener todos estos registros son fundamentales. Suena que es demasiada información, la realidad es que sí lo es, pero al paso del tiempo uno puede ir entendiendo mejor su entorno, perfilándolo. Y por ejemplo, ¿no? Todas estas bitácoras de red nos ayudan a responder preguntas pues, que ayudan muchísimo a una investigación, como si se produjo un movimiento lateral, como si hubo transferencia de datos, cuánto tiempo estuvo abierta una sesión, cuántos datos se transfirieron durante la sesión. Todo esto nos ayuda a tener mucha mayor claridad y ambos planos son muy importantes, pero la realidad es que quizá el más importante de ellos es el del host. Hay que tener capacidad de poder interrogar los sistemas directamente, colectar información, colectar artefactos que son muy específicos para poder determinar si hubo ejecución, si hay técnicas de persistencia, si estamos viendo movimientos laterales, escalación de privilegios, etcétera. Todas las fases que sigue un actor de amenaza a lo largo de una campaña, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es una lista de limpieza? Una lista de limpieza son quick wins que yo debo de tener antes de combatir. ¿Por qué? Porque, bueno, esto nos ayuda a reducir todos los factores de explotabilidad que existen, los factores de exposición en general de alto riesgo. Entre ellos podemos hablar de vulnerabilidades sin parchar, autenticación de un solo factor, administración de cuentas privilegiadas, abuso de cuentas privilegiadas, redes completamente planas. Esos son factores de explotabilidad que típicamente hay en los entornos. Y si ustedes escuchan esto y dirán, bueno, es que no es obvio, que no es lo básico. Bueno, sí, esto es básicamente volver a los fundamentos, que es lo que hace realmente diferencia, ¿no? Entre los factores de exposición está pues, la accesibilidad externa, la falta de visibilidad que tenemos, porque no hay un solo
o fabricante de seguridad que no hable de visibilidad. Y la realidad es que las organizaciones tienen una gran carencia de visibilidad orgánica. A veces abusan de controles compensatorios para justificar la ausencia de visibilidad orgánica, la propia que está en los sistemas operativos, que habría que habilitar, que habría que tener una metodología de estar colectando. Y cuando nos damos cuenta que esa visibilidad ayuda a veces muchísimo que estar tapizando de un producto y otro y que se vuelven cajas negras, nos daríamos cuenta que esa visibilidad realmente hace mucha diferencia cuando seguimos una metodología específica para estar colectando, ¿no? El hecho también de tener una carencia de inventario de aplicaciones y servicios suena absurdo, pero en el 2022 nos sigue pasando que cuando estamos atendiendo incidentes en entornos complejos o se pudiera pensar que hay unas inversiones importantes para poder tener, por ejemplo, al menos un diagrama de red, pues resulta que nos arman un mapita en un pizarrón con una nubecita que dice Internet y una cajita que es la empresa comprometida. Y esos son los diagramas a los que a veces nos tenemos que enfrentar. Entonces, todo este tipo de listas blancas nos ayudan muchísimo a habilitarlas antes realmente de empezar con el combate defensivo. Aquí estamos hablando de la gestión de privilegios, ¿no? Eliminar privilegios excesivos, limitar cuentas, rotación regular de contraseñas, sobre todo los servicios que están expuestos, imponer autenticación multifactor, ¿no? Hay que asegurarnos que todos los accesos remotos y accesos a las joyas de la corona requieran autenticación multifactor. Hay que asegurarnos de implementar un proceso de análisis de vulnerabilidades, administración de parches, atendiendo los hallazgos críticos de manera oportuna. No basta tener el proceso, si no lo sigo, pues realmente aporta muy poco valor, ¿no? Hay que deshabilitar funciones innecesarias, restringir acceso a binarios privilegiados y, bueno, los archivos binarios que no son confiables, ejecutarlos en modos menos privilegiados, que podemos hacerlo a través de políticas de restricción de software, ¿no? Otras listas blancas interesantes, pues tiene que ver con la arquitectura de red. Y aquí hablamos, por ejemplo, de segmentación multinivel. Y suena medio interesante porque pues, Carlos, ¿podrías verificar tu micro? No te escuchamos.
Carlos, ¿nos puede escuchar? Se guiaba y que estaba... ¿Qué onda, Valero? No escucha el chavo. Ah, bueno. Ah, bueno. Mándale un mensaje o algo. Sí,
Bueno, ¿me escuchan? Sí, ya lo escuchamos perfectamente. Si gusta compartir su presentación. Bueno, Listo, ya lo escuchamos. ¿qué hacemos? ¿Seguimos o ya paramos? No, si gusta seguir, por favor. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, una disculpa por el incidente, parte de estar remotamente. El programa de notificaciones de víctimas en México que tenemos busca informar oportunamente a las organizaciones. Realmente los que gusten mandarme un correo y poniendo a 2 personas dentro de la organización, con esto nosotros vamos a estar monitorizando y dándoles notificaciones al respecto, donde típicamente tratamos de compartir inteligencia al menos con métrica de la OTAN de C3, que es posiblemente fiable y posiblemente cierta. Artefactos volátiles que hay que colectar. Esto básicamente tiene que ver una vez que estamos detectando intrusiones y estamos viendo que realmente hay una actividad maliciosa, hay que colectar artefactos volátiles. Esto es fundamental porque, bueno, 41% de las familias de malware están relacionadas con puertas traseras y de estas utilizan frameworks post-explotación como Beacon, Empire, Metasploit con capacidades, por ejemplo, de operar meramente en memoria, y el hecho de colectar rápidamente este tipo de artefactos nos da una ventaja para no perder información valiosa durante el análisis. También los artefactos no volátiles son fundamentales. Estos nos ayudan a contestar específicamente preguntas relacionadas con ejecución, con persistencia, con cosecha de credenciales, con movimientos laterales. Es fundamental hacer también estas colecciones que pueden hacerse rápidamente por medio de scripts de live response o incluso en algún momento con alguna imagen si es que es necesario, ¿no? Dentro de la fase del análisis hay distintas metodologías y esta es una quizá de las que llamamos ya obsoletas, que se sigue utilizando ampliamente y que por eso nos daremos cuenta que es muy difícil combatir este tipo de adversarios, porque esta metodología básicamente identifica algunos sistemas de interés, se toma una imagen física, bit por bit, esto puede llevar bastante tiempo, y analizarla más, un promedio de 54 horas por imagen forense, y esto se va repitiendo. Entonces, en esto el tiempo se nos va, el actor de amenaza sigue progresando, y este método obsoleto realmente tiene bastantes limitaciones, porque los incidentes complejos rara vez tienen un rastro lineal de actividad, hay múltiples pacientes ceros, hay múltiples puntos de pivote para movimientos laterales, los artefactos forenses desaparecen con el tiempo,
La actividad no relacionada ofusca la investigación y el análisis en general lleva mucho tiempo analizar imágenes de esta naturaleza. Algunos sistemas pueden incluso no tener evidencia y aún así hay que analizarlos. Entonces, esta metodología realmente es la que sigue utilizando mucha gente para investigar grandes intrusiones, por eso fracasan, porque imagínense de un entorno de 10.000 sistemas, analizar 1, 2 o 3 y con base en eso concluir, la cantidad de sesgos cognitivos que existen es muy grande. Un método investigativo nuevo consiste en utilizar rápidamente indicadores de compromiso, sondear todo un entorno, barrerlo y focalizarnos en aquellos puntos específicos. Esto nos permite tener una respuesta muy rápida, evaluar más fácil, entre comillas, y rápidamente los sistemas comprometidos y donde vemos actividad maliciosa o sospechosa, hacer ahí colección específica por medio de Live Response. Live Response básicamente colecta el 1% de artefactos del sistema operativo y nos ayuda a contestar el 99% de preguntas al respecto. Con base en esto se puede analizar y es un proceso iterativo. Reduce el tiempo entre los hallazgos de la investigación y las acciones del atacante, comprende de manera oportuna y el flujo sobre todo de las técnicas de los actores de amenaza y reduce principalmente el gasto en las investigaciones. Así es como se ve realmente una investigación empresarial, ¿no? Hay actividad dirigida, host infectados, host accedidos, host con malware común. Entonces, es complejo discernir el ruido y la señal y este tipo de metodologías nuevas, innovadoras, nos ayudan a responder incidentes de este calibre. El ciclo de vida del ataque, este es un framework que nos ayuda a descomponer una intrusión que realmente es algo complejo en partes muchísimo más individualizadas para tener una comprensión holística de lo que está haciendo un actor de amenaza. Esto es lo que se tiene que hacer y estas fases nos ayudan a estructurar una investigación de tal manera que me permita contestar preguntas de manera contundente. El problema es que normalmente buscamos responder rápidamente sin tener preguntas contestadas siguiendo una metodología. Ya puede ser el ciclo de vida del ataque nuestro, puede ser el famoso kill chain o attack de Mitre. La realidad es que nos ayudan a plantear desde distinta perspectiva problemas complejos. Durante el tiempo de remediación es importante entender la zona de strike. Aquí es una dicotomía típica en la respuesta a incidentes, que tiene que ver con que si respondemos muy rápidamente, ¿qué es lo que sucede? El actor de amenaza cambia las técnicas, tácticas y procedimientos y volvemos a empezar desde cero. Si respondemos muy tarde, el actor de amenaza puede lograr sus objetivos. ¿Cuándo es el momento adecuado para remediar, para responder? Cuando he contestado todas estas preguntas. A esto se le llama hacer un scoping en una investigación, o un alcance, saber qué pasó, cuándo pasó, cuáles son las fases que utilizó el actor de amenaza, las técnicas que siguió. Aquí estamos viendo el alcance de Fin13, un actor de amenaza con motivación financiera que ha operado en México del 2016, el responsable de los famosos ataques en SPAY. Y si analizamos la intrusión, esta que estoy aquí señalando que debajo de completar la misión, la inyección de transacciones, es básicamente con lo que se logró la monetización, ¿no? Inyectar transacciones en formato ISO 8583, y eso es lo que realmente las víctimas percibieron por el impacto que les causó. Pero todo lo demás es fundamental comprenderlo en una investigación para poder responder preguntas técnicas y preguntas de negocio. El problema que decía hace rato, que comentaba, no sé si se escuchó, pero tiene que ver con querer responder sin saber qué responder, querer resolver un problema sin entender cuál es el problema. Aquí ya sabemos cuál es el problema, aquí ya entendemos, es una radiografía, es un análisis completo de lo que sucedió y con base en esto no solamente voy a poder responder prácticamente cualquier pregunta, sino aparte la remediación va a ser exitosa, porque cuando yo tengo muchos sesgos cognitivos y aparte tengo carencia de visibilidad, respondo lo que entiendo. Y si analizo un sistema, a lo mejor me encuentro una o dos actividades de las que están aquí representadas, pero al tener todas puedo remediar de manera efectiva, ¿no? Finalmente, pues llegamos a la remediación, que consiste en eliminar al atacante del entorno. Acá comúnmente hay acciones en distintas fases, ¿no? A corto, mediano y largo plazo, y varía dependiendo de los resultados.
Los conceptos básicos de remediación podemos hablarlos en 4 distintas fases. Está la postura, la contención y la erradicación, que esto se ejecuta durante el incidente. Y por último, las recomendaciones estratégicas. Cuando hablamos de recomendaciones en particular y nos enfocamos en postura, estamos hablando de un apoyo a la investigación. Prepararnos para la contención, preparar reglas en el firewall, incrementar registros y alertas, tener inventario de cuentas que se tienen que modificar o deshabilitar, actualizar y retirar sistemas. Cuando hablamos de contención, estamos hablando de medidas para interrumpir las actividades del atacante. Estamos hablando con fortalecer o aislar un servicio crítico, eliminar al atacante de un sistema significativo, ¿no? Típicamente se puede combinar con la erradicación, excepto en situaciones específicas. La erradicación es quizá la fase más relevante porque es la que busca eliminar al actor de amenaza de la organización. Se ejecuta todo esto en lo que llamamos un fin de semana de erradicación y consiste en aislar sistemas, recrear sistemas comprometidos, bloquear canales de comando y control, restablecer contraseñas empresariales, parchar vulnerabilidades explotadas, todo con la finalidad de expulsar al actor de amenaza. Y por último, pues las recomendaciones estratégicas que básicamente buscan mejorar procesos, mejorar técnicas y mejoras a largo plazo. Acá se reduce el tiempo de detección, se busca eliminar barreras de comunicación, autenticación multifactor, listas blancas de aplicaciones, soluciones para gestionar credenciales, rediseñar toda la arquitectura si es necesario. Estas son las fases típicas que se siguen durante una investigación y así es como se ve el panorama completo. La investigación, las fases de remediación, la implantación de tecnología para interrogar los sistemas, los barridos que se ejecutan para analizar todo un entorno y podernos focalizar en lo importante. Eso es un proceso iterativo y prepararnos para erradicar. Este es un proceso completo de investigación y remediación que comúnmente seguimos para responder incidentes y enfrentar este tipo de actores de amenaza dirigidos. Llegando al final, pues muchas gracias. Recapitulando, una disculpa por ahí las interrupciones y hablamos básicamente muy brevemente del proceso de respuesta a incidentes, ¿no? Cómo funciona la respuesta a incidentes empresariales, la importancia de la atribución, el tiempo medio de permanencia. No olviden, por favor, mandarnos sus puntos de contacto para las notificaciones de víctimas. Si ustedes están interesados en responder incidentes, en aprender más sobre investigaciones forenses digitales, tenemos un blog en el que ustedes pueden acceder y pueden leer gran parte de nuestras investigaciones o esperar también el reporte del M-Trends 2022 que ya está pronto por salir. Muchas gracias a todos y bueno, una disculpa por la interrupción. No sé si tengan alguna duda o pregunta al respecto. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y en este momento, bueno, pues Carlos Ayala, gracias por tu tiempo. Vamos a pasar, si nos lo permites, a una fase de preguntas que ha estado haciendo el público. Déjame, te leo la primera, y es, ¿cómo podríamos iniciar nuestro equipo de incidentes? Gracias, sí, es una muy buena pregunta. Hay que empezar a estructurar básicamente en 3 rubros específicos, ¿no? Primeramente, pues el equipo, porque esto tiene que ver mucho con el talento humano, el equipo humano que va a estar respondiendo a los incidentes, entender y comprender muy bien en dónde vamos a estar respondiendo, ¿no? Tenemos que analizar, tener claridad de la organización, comprender muy bien los procesos, tener un inventario al respecto, ir trabajando poco a poco sobre el entorno, irlo conociendo y seguir ciertas metodologías específicas para ello, ir trabajando en las metodologías con base en este análisis de riesgos que se tiene que hacer, porque eso nos va a permitir tener claridad sobre qué vamos a estar colectando, qué vamos a analizar cuando suceda un incidente y por supuesto también en el plano de tener herramientas que nos ayuden a interactuar con los sistemas. Cuando falta uno de estos procesos, cuando falta una de estas bases, el proceso tiende a fracasar. Entonces tiene que haber talento humano, tiene que haber metodología, tiene que haber comprensión del entorno y tiene que tener herramientas para poder interrogar y colectar para poder tomar decisiones y responder preguntas como hemos comentado, ¿no? Perfecto, muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿existe algún camino de estudio que nos puedas recomendar para orientarnos en este tema? Sí, la realidad es que a mí en particular me gusta mucho recomendar entrenamientos
por ejemplo, relacionados con del SANS Institute, donde hay una gran cantidad de líneas de acción que uno puede tomar relacionados a respuesta a incidentes, a investigaciones forenses, a cómo investigar sistemas operativos Windows, Linux, redes, ¿no? A detectar intrusiones. Es una gran variedad de distintas especialidades que se conjugan para responder incidentes. Pero bastaría, por ejemplo, con empezar a tener inquietudes sobre conocer el sistema operativo, las funciones de seguridad, los registros, cómo se analiza la red, cómo se analiza un paquete, cómo se analiza NetFlow, y este tipo de primitivas nos ayuda a ir evaluando y evolucionando en el proceso analítico, ¿no? Claro. Dame un segundo, déjame, te doy una pregunta más. ¿Cuánto tiempo toma tener las bases para la respuesta a incidentes en tu experiencia? Bueno, la realidad es que es un trabajo dedicado de toda la vida, ¿no? Es como investigar, como es volverse un investigador. Para ser un investigador hay que pasar por muchas fases, por ir al paso de los años generando ciertas heurísticas analíticas que uno va desarrollando. Entonces es un proceso que se le tiene que dedicar toda tu fuerza, todas tus capacidades, toda la pasión, ¿no? No es un tema de que voy a aprender en unos 2 meses y ya empiezo. Sí se puede tener, por supuesto, definirse metas a corto plazo, mediano y largo plazo, pero la realidad es que hay que dedicarle un buen tiempo, ¿no? Al paso de los años uno empieza a madurar este tipo de conceptos. La curva de aprendizaje es bastante larga, pero llamémosle quick wins, que uno puede empezar, puede ponerse metas a corto plazo, definir ciertas funciones y un roadmap de lo que quiero aprender, a lo que me quiero especializar y empezar a enfrentar, bajar retos, hay muchos challenges en internet que uno puede tomar para ir madurando y aprendiendo, ¿no? Y depurando cuando nos equivocamos, que hay mucho de eso, ¿no? Hay más de fracaso que de acierto a lo largo de una carrera y acá no es la excepción, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias. De verdad, gracias por hoy estar con nosotros en esta edición del UANL IT Summit. Y si me dan el espacio, bueno, en este momento le cedemos la palabra también al doctor Mario Alberto González de León, director de tecnologías de la información de la UANL, para regresar la entrega del reconocimiento. Adelante, Alberto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Quiero agradecer esta oportunidad para saludarlos y a nombre de nuestro rector, el doctor Santos Guzmán López, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y del secretario de Innovación y Desarrollo Digital, el doctor Jaime Arturo Castillo Elizondo, otorgan un reconocimiento por la conferencia especializada Respuesta a Incidentes de Seguridad en el UANL IT Summit 2022 a Carlos Ayala, gerente senior, y agradecerle por todo este conocimiento que nos comparte con esta charla que nos está dando y a decirles a todos que muchas gracias por su asistencia y a seguir trabajando en pos de esta ciberseguridad. Les agradezco mucho y enhorabuena. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Perfecto. Y pues no nos queda más que, ya como lo dijo el doctor, agradecerles nuevamente, por supuesto, a nuestro invitado a nombre de la máxima casa de estudios por su destacada participación en esta segunda edición del UANL IT Summit 2022, este evento de avanzada tecnología. Y así concluimos nuestras conferencias del cuarto día del UANL IT Summit y los esperamos mañana en punto a las 10 de la mañana para pues dar conclusión con toda esta semana de eventos. Muchísimas gracias y hasta mañana.